tenía muchísimo miedo, sobre todo cuando estaba nadando. Yo decía, bueno, es que si tengo aquí una arritmia ventricular o hago una parada en el agua, es muy difícil que eso salga adelante para bien. Fui a mi consulta y me puse a llorar porque no sabía qué hacer. Se junta el que tienes tan cerca, el volver a cumplir un sueño y con unas expectativas deportivas que en ese momento ya eran altas, con el miedo brutal, ¿sabes? Se juntaron muchos factores hasta que se hizo el cóctel y esa fue la gota que colmó el vaso. Hubo muchos momentos que yo no me veía volviendo a hacer triatlón. He conseguido volver en una versión mejor, sobre todo mejor a nivel conmigo mismo. Y para mí, o sea, me emociono, pero el mejor momento en mi carrera deportiva fue... Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ronova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este espacio está apoyado por Ruanova Health, tu espacio de biohacking para que puedas llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Descubre este producto y muchos otros en www.ruanovahealth.com. Viendo el currículum de nuestra invitada de hoy, doble campeona paralímpica, 6 veces campeona del mundo, 5 veces campeona de Europa, podríamos caer en el error de pensar de que todo ha sido fácil y que todo siempre le ha ido bien. Nunca es así. Y lo vemos, en el caso de nuestra invitada, no solo por su condición de albinismo desde que nació, que evidentemente la hizo muy diferente y le hace tener una discapacidad visual de ver menos del 10%, ¿no?, de lo que vemos nosotros, sino por lo que vivió incluso en su carrera deportiva. Porque unos meses antes de los Juegos de Tokio, que tanto tiempo llevaba preparando y que era su gran sueño, le detectaron unos problemas de corazón que ponían en riesgo su participación, su continuidad en el deporte. Al final, tras consultar a varios doctores, consiguió el aval para seguir su carrera deportiva y terminó en Tokio consiguiendo ese ansiado oro paralímpico. Pero esos meses no fueron nada fáciles, entre la incertidumbre que tenía el corazón y el propio miedo y ansiedad que genera un problema de corazón. Como ella misma nos cuenta, cada vez que nadaba se le venía a la cabeza ese pensamiento: si tenía una parada estando en el agua, iba a ser muy difícil que pudiese salir adelante. Veremos en esta charla cómo lo hizo, cómo lo vivió esos momentos, qué se lleva de esos momentos, cómo han forjado la carrera de esta deportista. Y no solo eso, sino que después de ese ansiado oro paralímpico llegó una situación de burnout o estrés agudo, donde una persona que, además de su trayectoria deportiva impecable, había compaginado estudios como ser diplomada de fisioterapeuta y ser licenciada en médico, con una carrera de medicina, estudiando el MIR y trabajando como médico, llegó a un punto en el que no tenía ganas de hacer nada. Se lo permitió, y vemos también cómo pudo salir de ahí y cómo toda esta experiencia le ayudó para volver a repetir ese oro en París, en los Juegos Paralímpicos del pasado verano, viviéndolo de una manera totalmente diferente, tanto los propios Juegos Olímpicos como ese post-Juegos Paralímpicos que tanto le había costado en la anterior edición. Sin duda, una charla enriquecedora, mucho más allá de la superación que podemos esperar de cualquier persona que tenga ese currículum, tanto deportivo como de vida. Una charla que seguro que no te va a dejar indiferente. Bienvenida con todos nosotros, Susana Rodríguez. Muy buenas, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, en Vigo. Se me hace súper raro, creo que a ti también, que hablemos en castellano. Sí, creo que nos va a costar, pero bueno, en cuanto empecemos ya sale solo. Eso es, bueno, y quería agradecerte de verdad que me recibas aquí, que podamos pasar este ratito juntos, que sabemos que es una persona súper ocupada, con muchas ocupaciones. La verdad que bueno, ya iremos viendo, ¿no?, muchas cosas que van a salir hoy, pero te quería agradecer de corazón. Y lo primero, me gustaría empezar porque hace poco tuviste una operación, ¿no?, de corazón para resolver unos problemas ahí que tenías, creo que exactamente eran arritmias, ¿no?, o distintos problemas del corazón. Entonces, lo primero, obligado, ¿qué tal estás? ¿Cómo te estás recuperando? Bien, estoy ya por el camino, está costando un poquito, porque ya sabes que, bueno, cuando hay cualquier lesión o cualquier cosa que nos pare un poquito a lo largo de las temporadas, pues siempre cuesta reanudar, pero bueno, me encuentro bien.
ya poco a poco pues volviendo a la normalidad y con ganas de que ya lleguen las carreras, que sabes que siempre lo estamos deseando. Eso es. ¿Cómo se afronta un problema de corazón y una operación de corazón? Porque entiendo que cualquier cosa nos da siempre respeto, entrar en un quirófano siempre debería, ¿no?, darle respeto, pero cuando es el corazón creo que todo se puede, ¿no?, magnificar, o se ahondan muchos temores, ¿no? No sé cómo lo has vivido. Sí, bueno, los problemas cardiológicos en el deporte yo creo que siempre les tenemos un respeto especial, ¿no?, por lo que pueden suponer. Al final nosotros cuando estamos entrenando forzamos la máquina hasta límites que no se hacen el día a día cuando no tienes esta actividad. Entonces siempre preocupa, ¿no? Y porque realmente cuando pasan cosas graves suelen ser muy graves y socialmente eso sorprende porque se presupone que un deportista es una persona sana, ¿no? Es difícil. Yo tuve ya hace varios años pues una circunstancia que bueno, ya te podría explicar detalladamente, que me diagnosticaron una cardiopatía, concretamente, bueno, pues el corazón podríamos decir, así a grosso modo, ¿no?, que tiene la estructura anatómica y luego la parte fisiológica, que sería como el cableado, ¿no? Bueno, pues a mí hace unos años me diagnosticaron un problema del cableado que hace que tenga un corazón más susceptible a tener arritmias de tipo ventricular, que son las que son realmente peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer muchos estudios, tomar un tratamiento, seguir una serie de precauciones de seguridad a la hora de entrenar y a la hora de competir. Y bueno, esto fue allá por 2020, ¿no? Así que realmente llevo varios años sabiendo que tengo esta circunstancia y que siempre desde el primer momento tuve claro que en el caso de que tuviese algún aviso importante al respecto, eso sería lo primero y el deporte sería lo que ya de golpe lo dejaría de lado, ¿no? Esto que me pasó hace poquito, afortunadamente no tenía nada que ver con el otro problema, que fue un poco la preocupación inicial, el descartar que no tuviera nada que ver, y lo que tuve fue una arritmia supraventricular, que son muy sintomáticas y el problema es que si te pasan durante la práctica del triatlón, no es que la arritmia sea peligrosa a nivel vital, pero si te pasa nadando o te pasa en bici o te pasa corriendo, son situaciones que por su física pues pueden generar peligro, ¿no? Entonces, bueno, tuve un día una arritmia de una frecuencia muy alta, 240 latidos, tuve que ir a urgencias, me vieron, me pusieron el tratamiento, bueno, o sea, muy heavy, Antón. Nada que ver, o sea, como cuando vas a tope, pero todavía más. Y bueno, más, y estando sin mover. Estaba en reposo, además. Claro, sí, o sea, tiene... Sí. Es lo que digo, que a la parte física en sí, que está explicando súper bien, el temor de decir, wow, es que mi órgano que está regulando los latidos, o sea, todo mi organismo está súper acelerado y yo estoy parado, o sea, tiene que ser algo... Sí, es muy heavy y sobre todo en una persona, como es mi caso, que sabes que tienes esa otra circunstancia, ¿sabes? Y que al final te hace resurgir viejos fantasmas y temores, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, pues fui a urgencias, me trataron correctamente, eso se revirtió, estuve allí un par de días y luego en la consulta de cardiología, bueno, en Santiago, que es donde me han llevado siempre desde el principio, analizando los datos de un holter que llevo puesto todo el rato, que grabó el episodio, bueno, pues se confirmó que efectivamente no tenía nada que ver con el otro problema y que había dos opciones, o tomar tratamiento, que a nivel deportivo te limita, porque lo que hace es frenar la frecuencia máxima, y la otra opción era hacer la ablación, ¿no?, que es como la pequeña intervención. Lo que se hace es meter unos catéteres, ¿no?, hasta el corazón, se hace un estudio eléctrico dándole diferentes estímulos, se descubre dónde se genera la arritmia y una vez se tiene claro, se mete otro instrumento y se quema, digamos, que esa pequeña región de tejido que genera ritmos anormales. Bueno, a ver, te lo cuento así relajado, ya la verdad que yo estaba relativamente tranquila porque sé lo que es, tengo plena confianza en los compañeros, pero sí que es verdad que da respeto, ¿no?, el procedimiento y también el volver a empezar después y el pensar que no me vuelva a pasar o que no me pase en un viaje o, bueno, pues nosotros sabes que viajamos a un montón de sitios y no es lo mismo que me haya pasado en casa, que estaba con mi familia,
que en un país donde pues no entiendes el idioma, seguro pues hay que andar buscando a ver a dónde tienes que ir. Imagínate todo eso con una taquicardia. Claro. Bueno, y creo que la primera vez, ¿no?, que este primer, no sé si llamarle problema, pero bueno, diferencia, ¿no?, que el funcionamiento de tu corazón, la primera vez fue 2020, lo que iban a ser 7 meses antes de los Juegos de Tokio, que luego pues, se pospusieron por lo que todos sabemos. No sé en ese momento también si hubo unas primeras reacciones que te llevaron a pensar que igual tenías que dejar el deporte en ese momento, con todo lo que venías luchando, ¿no? Desde en Río habías debutado en los Juegos Paralímpicos, en Tokio tienes unas ambiciones muy grandes. No sé hasta que ese momento también, incluso tú siendo doctora y médica, se conjugan muchas cosas, ¿no? Y entiendo que por momentos pensarás en plan, oye, está mi salud, pero también está mi ambición que llevo muchos años practicando, ¿no?, y mejorando y esforzándome mucho cada día. ¿Hasta qué punto es egoísta si yo ahora tengo que dejar el deporte? Yo creo que al final la solución fue muy bonita, ¿no? Pero no sé cómo viste esos momentos. Bueno, pues fue muy difícil, ¿no? Para mí fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera deportiva, porque al final se juntan muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, no sabes por dónde tirar. Yo pues efectivamente, o sea, por un lado pues tenía muchísimo miedo, sobre todo cuando estaba nadando en el agua. Yo decía, bueno, es que si tengo una emergencia y pues imagínate, tengo aquí una arritmia ventricular o hago una parada en el agua, es muy difícil que eso salga adelante para bien, ¿no? Entonces tenía muchísima angustia. Obviamente, cuando, bueno, pues hacemos todos los estudios, mi cardióloga me explica, yo lo primero que le contesté en la consulta cuando me dijo si tenía alguna duda fue, María, yo quiero ir a Tokio. Y eso fue pues a principios de febrero del 2020. Y ella me dijo, bueno, te vas a casa, lo piensas, estas cosas pues hay que pensarlas, ver pues los pros y los contras, y cuando hayas un poco asentado todo, vienes por aquí, me dices lo que quieres hacer y pensamos cuál es el mejor camino, ¿no? Y yo me acuerdo que bueno, pues estaban las consultas de cardiología, yo estaba haciendo el MIR de rehabilitación y las nuestras estaban enfrente, y en cuanto que salí de allí me fui a la máquina de vending, me cogí un colacao y unas galletas de Príncipe y me fui a mi consulta y me puse a llorar porque realmente no sabía qué hacer. O sea, se junta el que tienes tan cerca el volver a cumplir un sueño y con unas expectativas deportivas que en ese momento ya eran altas, con un miedo brutal, ¿sabes? Entonces, bueno, tuve ahí un proceso de reflexión y a la siguiente semana volví y le dije, María, yo quiero seguir, pero quiero hacer esto de forma controlada, de la forma más segura posible, y si en algún momento tengo un síntoma relacionado con esto, yo tengo claro que no quiero seguir haciendo triatlón. Entonces, bueno, pues hablé con ella, pusimos la medicación, que bueno, fue un poco complicado el manejarla porque es muy difícil de tolerar en deportistas. Me compré el desfibrilador para llevar a todos los entrenamientos, obviamente en la bici no puedes. Me pusieron el halter insertable y bueno, pues yo al principio pensaba, bueno, con esto ya está, ¿no? El problema es que cuando volví a las competiciones, que ese año pues hubo muy pocas, los 750 metros de natación, yo estaba pensando, quiero salir de aquí cuanto antes, porque si me pasa algo me muero, ¿sabes? Entonces realmente cada vez que estaba en el agua era un martirio. Entonces, bueno, justo a final de ese año fue cuando decidí buscar una psicóloga deportiva para tratar específicamente este problema. Y bueno, pues al final conseguí manejarlo. Es verdad que, bueno, pues a veces se te vienen cosas a la cabeza, pues sobre todo pues cuando te enteras pues de algún problema que ha habido en el mundo del deporte o cuando me pasa esto hace unas semanas, pero tengo, digamos, que mi esquema hecho en la cabeza, donde cuando me aparece una preocupación sé cómo resolverla. ¿Y esta psicóloga creo que se llama María? Sí. Vale, porque escuché hablar un poco de ella. Y en una entrevista te escuché que explicabas, ¿no?, exactamente qué herramientas trabajaste con María para este caso concreto. Y si quieres compartirla aquí, la verdad que me pareció muy bien, o sea, muy bonito cómo lo explicabas y de manera tan gráfica, ¿no? Es decir, vale, cuando me entra este miedo de que estoy en el agua y ahora tengo este pensamiento que
que tiene parte real, o sea, que al final mi corazón tiene esta limitación, o tiene esta diferencia, digamos, en su funcionamiento. Si me pasan al agua puedo tener un problema muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste a trabajar con ella? ¿Qué herramientas te dio María para poder llevarlo mejor? Bueno, lo primero que hice, y que además yo lo veo un poco aplicable a cuando tenemos situaciones de conflicto, es escribir, porque a veces es la manera, ¿no? A mí, por ejemplo, es mi manera más fácil para expresarme y para ordenar mis ideas, es hacerlo escribiendo, ¿no? Y una de las cosas era escribir por qué yo había empezado a hacer triatlón, por qué razones yo seguía en ese momento haciendo triatlón y qué cosas tendrían que pasar para que yo dejara de hacer triatlón, ¿no? Porque yo tenía un caos que no sabía si seguir era de valientes, de cobardes o de lo que sé, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todo eso lo tengo escrito, lo tengo guardado y bueno, está guay porque en estos años que han pasado, que ya han pasado 5 años, pues alguna vez lo he tenido que revisar o a lo mejor pues modificar, porque la vida va cambiando y tenemos pues diferentes prioridades en cada momento. Y luego, bueno, pues hicimos como un esquema de las diferentes situaciones que se podían dar y de los tipos de miedo, ¿no? Si era un miedo, digamos, real, porque tú estás sintiendo algo, o si era un miedo relacionado con el pensamiento, ¿no? Para saber si yo, pues cuando eso pasa, tengo que parar o busco la manera de cómo aplacarlo, ¿no? Y bueno, al final, cuando esto lo vas llevando a cada práctica en los entrenamientos del día a día, pues yo fui notando que poco a poco pues estos momentos de miedo aparecían más espaciados en el tiempo y cada vez eran menos intensos, ¿no? Hasta que, bueno, pues llegó un momento en el que esto pasó a ser una condición más de mí, o sea, yo no tengo ningún reparo en hablar de ello. Yo si voy a una competición, pues sabes que a veces nos dan una hoja para completar un poco pues con tus datos y con tu historial, pues yo lo pongo. O sea, no tengo ningún reparo en hablar de ello y también sé que desde el primer día, si yo pues el otro día en vez de tener una arritmia supraventricular, pues tengo una arritmia ventricular, pues tengo claro que primero es la vida y luego el triatlón, vamos. Pero qué guay, muchísimas gracias por compartirlo de esa manera tan gráfica. Yo coincido contigo, a mí me ayuda profundamente a escribir. Creo que muchas veces, quizá hay personas que sean capaces de desarrollar esos pensamientos en la cabeza, pero a mí el plasmarlo con la mano en un papel, bueno, un papel o quien quiera un ordenador, ¿no? A mí el papel me da mucha más claridad aún. Ostras, de repente me quita mucho ruido, ¿no? Porque siento que hay veces que es como entras en un pensamiento, en otro, y ahora uno, ahora el otro, y de repente, wow, lo bajas ahí, lo plasmas y es como, vale, ahora tengo muy claro, y para mucho, sí. ¿No? Y creo que es una estrategia, joder, que te agradezco mucho que la hayas traído, ¿no? Y luego también ver hasta qué punto es racional ese miedo que estoy sintiendo, cuándo es mi propia mente que me está jugando malas pasadas, y a partir de ahí sacar estrategias, como has dicho, ¿no? Oye, pues si es esto de verdad, pues oye, pues me paro, ¿no? Si es lo otro, voy a escuchar y ver a mi mente y quizás simplemente me puedo aplacar, ¿no? Y bajar todas esas revoluciones de mi mente, que al final yo siempre digo, es nuestra máxima herramienta, pero puede ser nuestro máximo enemigo también, la mente, sí. ¿No? Entonces, al final, qué bonito que lo hayas explicado así, porque bueno, creo que le puede ayudar seguro y servir a mucha gente, así que de verdad, gracias. Bueno, y estamos hablando de estos momentos un poco complicados de tu vida. Creo que también al volver de Tokio también fue un momento complejo, ¿no? Que te ha marcado. Y además me ha gustado mucho otra cosa que has dicho, que es que te definen, ¿no? Yo creo que en la vida podemos ver las cosas como que me condicionan o me definen. Si me condicionan ya me estoy poniendo un poco del lado del quizá victimismo, ¿no? Y si me definen, oye, me define todo lo que pasa en nuestra vida nos define, ¿no? Y en Tokio venías de conseguir tu grandísimo sueño, bueno, grandísimo sueño, en el nivel deportivo, ¿no? A nivel personal has conseguido muchísimas cosas increíbles también, pero a nivel deportivo, que llevabas pues en ese momento 11 años, ¿no? Practicando triatlón, con ese sueño, llegas, consigues el oro paralímpico y vuelves y hay muchísima repercusión, empiezas a salir un poco de tu vida rutinaria. ¿Cómo viviste esa época? Bueno, pues fue una época con muchas cosas bonitas, porque ahora que ha pasado tiempo, pues es de lo que me acuerdo principalmente, pero también difícil.
Y bueno, esto lo hablo muchas veces y me parece muy significativo. Justo cuando yo acabo de competir en Tokio, recojo, bueno, pues eso, la zona mixta, vamos a la entrega de medallas y cuando vuelvo del podio voy por la zona de entrevistas con mi guía y de repente me encuentro a José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, con el que yo, bueno, pues la verdad que tengo muy buena relación, le meto bastante caña, pero a la vez pues siento que nos escuchamos mutuamente y es algo que yo agradezco porque creo que no pasa en todos los deportes. Y cuando hablo con él, lo primero que me dice, Susi, acabas de conseguir lo más fácil, ahora viene lo difícil, que es mantenerse ahí. Y yo cuando me digo eso, digo, pero es que este es un aguafiestas. O sea, digo, pero ¿cómo acabo de ganar los juegos con el trabajo que tiene esto detrás? Y me dice que acabo de conseguir lo más fácil. Y hasta me pareció, no le contesté mal, pero que me fui de allí rápidamente, porque yo no quiero saber nada de él. Y ahora siempre se lo digo, ¿no? Que realmente él me estaba diciendo algo que era totalmente verdad. Yo pues vuelvo de Tokio y al final, bueno, ese verano se había juntado a que había salido en la portada de la revista Time, que es algo que tiene una repercusión brutal. Y bueno, yo hasta ese entonces, pues desde hacía muchos años había un poco hecho la misma vida, ¿no? Pues dedicada a entrenar, a mis estudios, al trabajo, a estar en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mi gente. Y de repente, cuando llego de Tokio, me empiezan a surgir pues un montón de eventos, ¿no? De ir aquí y allí y demás, ¿no? Que es como, pues cuando las cosas te salen bien, parece que todo el mundo quiere saber de ti, que cuentes tu historia, que cuentes tus cosas y demás, ¿no? Y yo, bueno, pues nada, al principio intentaba cumplir con todo, pues porque sabes que al final detrás de cada evento, de cada cosa, hay siempre esfuerzo, ¿no? Y hay personas, entonces quieres intentar llegar a todo y hacerlo bien, ¿no? Y bueno, pues ya cuando llegó el siguiente año, yo seguía entrenando, entrenaba lo que me mandaba mi entrenador y completaba, o sea, siempre que, por ejemplo, si entrenaba en la cinta o en rodillo, podía completar, claro, cuando voy con guías fuera no, porque al final hago lo que toca con ellos y punto pelota, no puedo hacer más, pero cuando estaba en casa, que tenía en mi poder el hacer lo que quería, pues igual si tenía que hacer algo de bici 1 hora y cuarto, pues igual hacía 2 horas, porque estaba pues con que más y más y más, ¿no? Y bueno, pues poco a poco llegaron las competiciones ya en el 2022 y yo, que había sido siempre una persona que tenía muchas ganas de viajar, de preparar la maleta con tiempo, de pues eso, que te miras la guía de atletas, para ver los circuitos, todo como siempre, como con muchas ganas. Y llegó ese año y yo estaba la noche antes de la carrera, a las 12 de la noche, haciendo la maleta porque tenía que ir a competir, pero no porque realmente quería ir a competir. Entonces, bueno, esto va pasando, pero bueno, al final ni yo ni mi entorno pues nos damos cuenta de esta situación y ya pues cada vez como que todo me empezaba a pesar mucho, ¿no? Iba a algún evento, muchas veces pues siempre se habla del deporte paralímpico en especial y bueno, de los deportistas pues como personas con superpoderes que pueden con todo, que querer es poder y todas estas ideas. Y yo cada vez que iba a un lugar donde había este tipo de discurso, ponía buena cara, pero luego llegaba a mi casa destrozada, porque yo sabía que yo no era así y no estaba pasando por una situación así. Total, que nada, llegó el verano, nos fuimos a competir a Montreal, allí sin más ni más, pues llego a la ciudad con Luis, con mi entrenador. Sara, mi guía, había perdido vuelo de conexión y llegó al día siguiente, pero faltaba mucho tiempo para competir, o sea, realmente no pasaba nada. Me acuerdo que Luis me va a dejar en mi hotel, él estaba en otro y me dice, bueno, mañana nos vemos para desayunar, y Luis se va y yo me quedo en la habitación y sin más me pongo a llorar, pero llorar como un niño pequeño que llora, o sea, desconsoladamente, pero no sabía por qué, o sea, yo ante cosas
totalmente insignificantes que en mi vida resuelvo sin ningún problema, pues mi cabeza petaba. Y ya en el mes de julio de ese año, bueno, pues me voy a Madrid para ir a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte, que iba pues como parte del colectivo que había trabajado en el COVID en 2020, ¿no? Iba como representante del colectivo médico y voy desde Lanzarote, ¿no? Y a mí me cuesta mucho ir a ese evento porque me avisaron con poca antelación y bueno, pues yo estaba en Lanzarote pues con gente que había ido allí a ayudarme a entrenar y pues de alguna manera había ido pues un poco bueno, porque hay que estar, efectivamente. Me vuelvo a Lanzarote y pocos días después fallece mi abuela. Aquí en Galicia, que estaba pues muy mal, yo sabía que podía pasar en breve y bueno, pues hablo con mi padre y me dice, mira, no hace falta que vengas, no te preocupes, lo más importante es estar con las personas que queremos cuando están y demostrárselo, y ahora que no vienes, pues no pasa nada, o sea, quédate ahí. Me quedaba una semana más de concentración y bueno, pues decidí un poco hacerle caso y no venir. Y nada, y a los 3 días pues empiezo a pensar que vengo y que voy a Madrid para ir a un evento, digamos que social, pero que cuando mi familia hay un problema, yo no vengo. Y ahí ya pues fuimos a entrenar. Me acuerdo que estábamos haciendo unas series de 300 allí en el paseo del Sands Beach, al lado de la costa, que hay muchísimo viento, no sé si tienes estado, pero que a un lado vas volando y al otro ves los demonios. Y tenía que hacer 6 300 así muy rápidos. Y cuando llegaba a la mitad, me senté allí y les dije a Luis y a Celso, que era el guía con el que estaba, les dije, chicos, yo no valgo para esto. Y ala. Y ahí, bueno, ya pasé unas semanas que fueron muy complicadas porque realmente solo me apetecía comer, que eso nunca perdí las ganas, y estar en cama y demás. Y ahí sí que no tenía nada claro que fuera a volver a hacer triatlón. Wow. Y se juntaron muchas cosas, ¿no? Sí, al final yo creo que estamos hablando de seguramente el vacío después de conseguir algo por lo que llevas luchando, soñando muchos años, ¿no? Al final creo que viendo los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, tú dijiste, quiero estar en unos Juegos Paralímpicos, o Juegos Olímpicos, ¿no? En este caso Paralímpicos, y conseguir ese oro que llevas luchando tantísimo, tu sueño, desde que jugabas con tu hermana Patricia y demás, claro, es el vacío. Después, en tu caso, creo que es una persona que muy cuadriculada en el sentido de que le gusta estructurar mucho, también por tus necesidades, ¿no? Porque al final tú tienes menos independencia que una persona que ve perfectamente, porque hay muchas cosas que, joder, que es increíble lo bien que puedes hacer, ¿no? Y lo haces como una persona que ve perfectamente, pero otras que evidentemente necesitas una persona que te acompañe a entrenar. Es así, necesitas tener como la vida, o sea, al final resolver imprevistos para una persona ciega es mucho más difícil, pero que esto no es la excusa, o sea, yo soy una persona que por mi personalidad, por mi forma de ser, soy muy cuadriculada, me cuesta bastante, ¿sabes? A veces expresar mis emociones y mis sentimientos, guardo mucho las cosas y voy acumulando la bola hasta que la bola se hace grande, ¿sabes? Se juntaron efectivamente muchos factores hasta que se hizo el cóctel y esa fue la gota, la gotita que colmó el vaso, ¿no? Y ahí yo sí que tenía, es que no hubo muchos momentos que yo no me veía volviendo a hacer triatlón. Y al final estamos hablando y esa misma personalidad que dices, ¿no? Que en este rasgo alguien puede decir, bueno, pues mira, en este caso no le ha ayudado, pero toda esa personalidad es la que ayuda a conseguir los múltiples éxitos que vas consiguiendo en tu vida también, ¿no? Y luego también yo creo que una cosa que nos puede pesar mucho es el sentir el que cuesta decir que no muchas veces, ¿no? Y seguramente había eventos donde, pues por quererlo, que les explicaste muy bien, por querer agradar, ¿no? A gente que está haciendo cosas bonitas, muchas veces voy, digamos, cuando digo que sí a alguien me estoy diciendo que no a mí, ¿no? Y al final eso va haciendo una losa, se junta con lo de tu abuela, con el decir, joven, no estoy para mi familia, estoy para otras personas, tal. Al final es un cóctel súper importante, ¿no? Sí.
Y en ese momento creo que hiciste una cosa muy, muy bien también, es decir, vale, pues ahora estoy así, me reconozco cómo estoy, ¿vale? No intento luchar con eso, No. sé que es muy difícil, y me abro a todas las posibilidades. Oye, quiero seguir haciendo triatlón, igual no, vale, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Qué me va echando el cuerpo, qué me va pidiendo también el cuerpo, la mente, y qué bonito es echar de menos también algo, ¿no? Porque creo que al final echaste de menos el triatlón. Sí, mira, realmente yo cuando me pasó esto dejé de entrenar del todo y bueno, pues hablé con mi equipo, en este caso pues guías, entrenador, guías de competición, guías de entrenamiento y con mi entrenador y le dije, mira, esto es lo que hay y yo ahora mismo no sé lo que voy a hacer ni sé lo que va a pasar, ¿no? Y para mí hubo dos cosas que fueron clave, ¿no? Una, me fui de viaje a Azores con mis padres, ¿no? Que la verdad que es un sitio increíble para disfrutar, sobre todo de naturaleza, pues lo que hay allí. Sí. Y allí estábamos en un hotel que eran apartamentos y bueno, pues hacíamos excursiones y eso y a lo mejor pues a las 7 de la tarde, imagínate, pues volvíamos para allí y hasta las 9 no cenábamos, ¿no? Y entonces, claro, me quedaban ahí 2 horas que yo decía, pues 2 horas, ¿y qué hago, no? Que ya era de noche, estábamos allí. Y entonces había un gimnasio y dije yo, bueno, pues nada, voy a ir a hacer un poco de elíptica. Y empecé haciendo 10 minutos de elíptica y cuando volví allí al gimnasio y empecé a moverme, digo, ostras, a mí el deporte me gusta. No sé si será la competición o no, pero a mí el hábito de todos los días tener mi rato para hacer deporte, esto me gusta seguro. Y cuando ya volví de allí, bueno, Javi Lowe, 2 chicos que me ayudan aquí a entrenar desde hace muchos años, eran las fiestas del pueblo de Lowe, cerca de Santiago, y entonces me dijeron que, o sea, el viernes por la mañana me llamaron y me dijeron que sí o sí, que el viernes por la tarde Javi me recogía porque nos íbamos a pasar el fin de semana a las fiestas del pueblo de Lowe. Y yo empecé, es que no sé qué, es que no estoy bien, no sé qué, que no, que vienes. Y nada, y para mí ese fin de semana fue como, ¿sabes? Como una bocanada de aire porque me lo pasé genial con ellos, hablamos mucho, estuvimos eso, pues en el entorno natural, que yo creo que al final para estos momentos es súper útil para cargar la pila. Y ya en cuanto volví de allí, cogí a Luis, a mi entrenador, y a María y les dije, yo quiero ir a Landra, que era una Copa del Mundo que estaba apuntada en Portugal a principios de septiembre, nada, quedaban pues 2 semanas. Y María me dijo, bueno, veremos a ver, o sea, necesito, si quieres ir a Landra, que haya una razón realmente convincente para que después de toda esta situación en la que estamos, quieras ir allí. Y yo le dije, es que yo quiero ir a Landra solo por una cosa, porque quiero llegar allí y correr y ver si realmente siento que ese siga siendo mi lugar o que no. Y entonces me dijeron, bueno, vale, pues nada, te lo compramos. Pero fuera cualquier otra expectativa de ritmos, de puestos y de nada. O sea, a lo único que vamos a Landra es a ver pues qué sentimos y cómo nos sentimos en este lugar. Y cuando corrí en Alhambra me di cuenta que iba a volver. Porque seguro que ya la maleta tuviste ganas de hacerla y no esperaste el día antes para hacerla. No, efectivamente, sí, ya estaba un poco pues viendo las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, tengo que decir que toda esta experiencia a mí me ha ayudado mucho a disfrutar mucho más de París y del post-París y a saber mucho mejor cómo gestionar todo esto, porque eso no te lo enseña nadie y no es fácil. Y claro, y lo bueno en realidad de las cosas no buenas que nos pasan es que van sacando nuestra mejor versión y nos preparan para otras muchas cosas, ¿no? Y en este caso, para mí has dicho cosas súper bonitas, ¿no? Y es decir, ahora mismo llegué a un estado de, bueno, pues no sé, burnout o lo que sea, donde ya no disfruto del triatlón, donde por múltiples cosas que se van juntando estoy en un momento donde no puedo más, me respeto, me escucho, me guardo un poco cuando el cuerpo me está pidiendo que me guarde,
aprovecho para hacer otras cosas, para estar más tiempo con mi familia, para viajar a otros lados, para hacer viajes de turismo tranquilamente, cuando muchas veces nos cuesta, ¿no? Los propios deportistas, estás metido en un bucle, incluso con las vacaciones quieres seguir haciendo cosas. Sí. Ahí está. Y qué bonito eso, incluso tus amigos, como dijeron tus guías, ¿no? Dijeron, no, te viene este fin de semana, ya está, vamos a hacer otra cosa diferente, estamos siempre entrenando, compitiendo, tal, venga, te vienes a unas fiestas, no sé qué pueblo era, además. Santomé. Santomé. Está allí cerca de Santiago, sí. Bueno, bastante cerca. Sí. Y qué bonito, ¿no? Todo eso al final te ayudó a decir, vale, de realmente echo de menos el deporte, sí, lo echo de menos, vas descubriendo cosas que sí, vuelves a viajar, dices, wow, este es el sitio donde quiero estar. Pero ya estás de otro lugar, porque ya no estás en piloto automático como muchas veces hacemos las cosas, sino que ya estás recordándote y disfrutando cada momento, cada cosa, cada entrenamiento. Por eso lo que dice, ¿no? Luego vuelves a preparar París con todas las dificultades que hay, ¿no? Que cada vez hay más gente, cada vez hay más nivel. Y incluso el post, ¿no? Vuelve a ir muy bien, vuelve a ser campeona paralímpica, y cómo gestionas todo eso diciendo, vale, pues ahora yo sé qué cosas me hacen bien, qué cosas igual no, cuando igual tengo que decir que no, cuando me tengo que priorizar a mí. Qué bonito todo eso que estás diciendo. Sí, al final, una vez que pasa todo este proceso, yo también me doy cuenta, ¿no? De que al final, por mi forma de ser, soy, digamos, que deportista de riesgo, ¿no? Para que me pasen este tipo de cosas, y al final, de hecho también la tengo escrita, ¿no? Tengo una lista de, digamos que de red flags, ¿no? De que, ojo, cuidado con este tipo de actuación, porque es de las cosas que nos llevaron a esto. Y también tengo otra lista de actuaciones protectoras para que no me vuelva a pasar esto, ¿sabes? Porque, bueno, sí que es bastante frecuente que después de un burnout hay deportistas que no vuelven. Hay otros que vuelven y les vuelve a pasar, y los menos, pero también los hay, son los que vuelven y consiguen volver reforzados, ¿no? Y pues María me decía, esto es lo que puede pasar, tenemos que ver dónde queremos estar nosotras. Y yo creo que bueno, pues con sus momentos más fáciles y más dificultosos, creo que he conseguido volver en una versión mejor. Sobre todo mejor a nivel conmigo misma, ¿sabes? Más cuidadosa conmigo misma. Y qué importante es que estaba pensando un poco que estabas diciendo todo esto, de otra cosa que no hemos hablado, ¿no? Pero cada vez que nos pasa algo no bueno, algo que no queremos, algo que no deseamos, cómo nos pone el foco en nosotros y cómo nos podemos conocer mejor de yo mismo, qué cosas, qué actuaciones, qué pensamientos me llevan para algo que me suma, qué pensamientos no me están ayudando, ¿no? Y que al final eso es súper importante, ¿no? El aprender así, porque es que si no es muy difícil aprender realmente. Sí, sí. Y luego, bueno, yo creo que también he tenido mucha suerte de las personas pues que tengo alrededor, y no solo las que tengo ahora, ¿no? Sino pues con la gente con la que me he ido topando a lo largo de mi carrera deportiva, porque ahora que al final ya van muchos años, miro para atrás y creo que de todas he aprendido muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que más me gusta y lo que más feliz me hace de toda esta experiencia que estaba recordando el otro día cuando dijimos que nos íbamos a ver hoy, ¿no? Que ya llevo, esta es mi 16 temporada en triatlón, y algo que empecé por pura casualidad, pues mira dónde acabó, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy bonito, la verdad. Está siendo. Sí, o sea, está siendo, y lo que sea espero que lo siga siendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo ya estoy más hacia el final de mi carrera deportiva, obviamente, o sea, me queda mucho menos de lo que llevo, no sé cuánto, lo que me vaya, yo creo que un poco lo que me vaya apeteciendo, porque si yo ahora mismo miro hacia atrás, me siento en paz con el triatlón, o sea, me haya dado mucho más de lo que nunca habría podido imaginar, ¿no? Pero bueno, tengo la ilusión, ¿sabes? De preparar las carreras, de ir a entrenar. Yo estoy a gusto entrenando, me lo paso bien, tengo suerte, pues eso, de tener un equipo estupendo alrededor, y entonces eso es lo que hace que sigas, ¿no? Porque llega un momento que al final cada temporada es lo mismo. Bueno, pero qué reflexión tan profunda, ¿no? Y al final yo creo que una de las cosas que cualquier persona, ¿no? Cuando hablas un poco, ¿no? Buscas, digamos, sin conocerte a ti,
buscas en internet y dices, wow, es que Susana, 2 veces campeona paralímpica, 6 veces campeona del mundo, 5 veces campeona de Europa. Encima, en el otro, lo que no es deporte en la vida, es fisioterapeuta, es doctora. O sea, wow, qué pasada, le tiene que haber ido todo súper bien, ¿no? Y en realidad, luego hablas detrás de cada persona, igual que antes estábamos hablando, ¿no? Antes de empezar a grabar, de la conversación que pude tener, que me siento súper afortunado con Javi, decir, wow, personas que sobre el papel, si no los conoces, el personaje, dices, wow, increíble, tienes una persona que todo le ha ido bien, qué tal, y de repente luego lo que me gusta es que las personas vean que nunca hay nadie al que todo le vaya bien y nunca hay nadie que todo le sonría al viento, muchas veces da de cara, pero muchas veces da a favor y hay que saber, ¿no?, usar las herramientas que me ayuden en cada caso. Sí, al final yo creo que siempre es así, ¿no? O sea, ni todo es blanco ni todo es negro. Obviamente yo me siento muy orgullosa, ¿no?, de todas las cosas que he conseguido, pero sé que detrás ha habido muchísimo trabajo, ha habido momentos difíciles, muy difíciles, pero bueno, creo que lo importante de todo ello es no anclarse, ¿no?, en me ha pasado esto, me ha pasado otro. No, es en seguir hacia adelante y de esto que me ha pasado he aprendido esto, ¿no? Pero no mantenerte nunca en un papel de, digamos que de víctima o de pues pobrecito, pobrecita, ¿no? O sea, a mí eso la verdad es que es lo último que me gusta, o sea, no. y, y bueno, yo de hecho, pues cuando tengo un problema lo trato de solucionar, busco las vías de solucionarlo y luego si eso igual lo cuento, ¿sabes? No lo sé, a veces ni siquiera eso, pero bueno, es mi forma de ser, cada uno tiene la suya y, bueno, pues al final cuando estás un poco, ¿no?, en el foco, cuando las cosas que te van bien, pues al final pues toda la gente a veces opina de lo que haces, de lo que dices, de todo eso y eso hace que de alguna manera pues el personaje pueda parecer una cosa pues a veces distinta a lo que es la persona, ¿no? Y qué importante, has dicho una cosa que, bueno, me parece muy verdad, ¿no? Por lo menos en mi verdad, el que hay personas que parece, ¿no?, bueno, me voy a incluir porque seguro que hay momentos en mi vida donde también lo he sido, ¿no? Donde al final buscas cualquier cosa para agarrarte a eso, decir, bueno, es que me ha pasado esto, ¿no? Y de repente me estoy victimizando, ¿no? Y en tu caso, claro, dices, wow, una persona que ha nacido, creo que la condición de albinismo es una entre cada 17.000 personas o algo así. Qué fácil sería decir, bueno, es que me ha tocado así, pues pobrecita de mí y ahora pues ya no voy a hacer nada. Y quería preguntarte, desde luego, tú eres todo lo contrario, pero no porque lo digas, porque lo demuestras cada día, ¿no?, de tu vida. ¿Cuánto crees de esto que te ha ayudado tus padres y tu hermana Patricia? Bueno, brutal, brutal, Antón, porque al final, mira, yo, a mí siempre me dejaron claro que tenía esta circunstancia, pero que la mayor parte de las personas no la tienen, que el mundo está hecho para quienes no la tienen, que obviamente tendremos que intentar siempre pues que las cosas cambien a mejor, pero que es clave que tú consigas adaptarte, porque lo más probable es que las cosas no se adapten a ti, ¿no sabes? Entonces, yo desde siempre tuve muy claro eso, ¿no? Que yo tenía que luchar, que tenía que trabajar y que tenía que buscar la manera de alcanzar los objetivos, que nadie lo iba a hacer por mí. Y conmigo en ese sentido, pues creo que mi familia pues fue bastante exigente, pero bueno, pues a la vez me dio un entorno seguro para poder, bueno, pues crecer e investigar qué cosas podía hacer y cuáles no, ¿sabes? Sí que con protección y cuidado, pero tampoco en exceso, ¿no? Que yo creo que a veces es difícil, yo no lo sé, que no soy madre, pero supongo que es difícil a veces alcanzar el punto de hasta dónde llego, ¿no? Y sobre todo, pues cuando tienes un hijo o hija con discapacidad, pues entiendo que eso, pues puede ser más difícil, ¿no? Pero yo creo que ellos han sido muy, muy importantes. Sin duda, y bueno, creo que al final siempre nos llenamos la boca, ¿no?, de hablar de ejemplos, pero superación al final es una cosa que todos dices siempre, ¿no? O sea, yo creo que al final todas las personas en este mundo son ejemplos de superación, porque muchas cosas que vamos pasando cada uno, ¿no? Y desde fuera
puede parecer que lo del otro es mucho más grande o mucho más pequeño, pero bueno, al final cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero desde luego yo creo que para mí es mucho más acertado en este caso algo que te define, y es decir, a mí las cosas no me definen, o sea, no me condicionan, forman parte de mí, pero no me condicionan, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso de cuando decidiste estudiar medicina, buscaste en Google decir, vale, quiero hacer medicina. Y seguro que muchísimas gentes con su mejor intención te dijeron, Susana, eso no puedes, o cómo vas a hacer luego, claro. Entonces, tú no te quedaste ahí. Y otra cosa que me encanta, que dices, que te escuché muchas veces, es decir, a mí que la gente me diga que no me condiciona. Eso para mí es un consejo. Que es muy bonito que lo digas, porque cuántas personas que le dicen que no, y dicen, vale, pues ya está, yo quería, pero no puedo, ¿no? Entonces eso sí que me parece de verdad ejemplos súper bonitos que se pueden llevar, ¿no? Entonces tú en este caso buscaste en Google y decir, vale, doctores ciegos. Blind doctors. Lo puse en inglés porque digo, seguro que en inglés me da más resultados. Y había. Claro. Y de repente la esperanza de decir, vale, pues la gente me está aconsejando que no lo haga porque es muy difícil. Bueno, pero aquí hay una persona por lo menos que lo ha hecho. Voy para allá, ¿no? Voy a probar. Qué precioso ese mensaje. Sí, es que yo pienso que esa es un poco la clave, ¿no? El no quedarte a lo mejor con el primer no. Y yo siempre, pues también en el deporte, al final muchas veces tenemos nuevas oportunidades, ¿no? Te sale mal una carrera y te anclas ahí en el disgusto. Pues ya va a haber otra, o sea, lo más probable es que haya otra. O sea, yo esto también me pasó con los Juegos Paralímpicos. Yo fui a Río, estábamos en muy buena forma, yo estaba pues con muchísimas ganas, ¿no?, de vivir el sueño de participar en los Juegos Paralímpicos, y luego llegamos allí y quizás no estábamos para pelear por el podio, pero sí para estar más cerca, ¿no? Y digamos que no nos salió la carrera que nosotras teníamos dentro y bueno, pues tuvimos un poco de disgusto, pero me acuerdo que yo cuando estaba en el avión de vuelta ya le dije a Mabel, tía, yo dentro de 4 años quiero otra oportunidad para demostrar que lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Y ya está. Y luego pues vienen otros 4 años en los que te trabajarás y intentarás cambiar todo para ver que tú lo puedas hacer mejor, ¿sabes? Pero no quedarte con, bueno, lo intento una vez, pues no puede ser, pues no, yo creo que hay que insistir un poco en las cosas. Y sin duda, insistiendo, que sin duda son los valores que te definen, ¿no? Porque al final es no rendirte, no creerte todo lo que te dicen, sino pensar que al final es un consejo y yo voy a ver si de verdad no se puede o no, pero lo voy a ver yo, y que al final la gente creo que es algo súper bonito, ¿no? Y que, oye, experimenta realmente, ¿no? Creo que no es verdad que todo lo que puedas, si quieres, lo puedes y que no hay límites, creo que no es verdad, pero es verdad que los límites muchas veces nos lo ponemos nosotros mucho más cerca de lo que pueden estar y que yo puedo ir expandiendo límites y que igual el límite de Susana es este y el límite de Antón es el otro y el límite de quien estoy escuchando es el otro. Y esos límites son hoy y mañana pueden ser otros, ¿no? Sí, a mí siempre me gusta decir que los límites existen, pero que yo lo que trato es de acercarme a ellos lo máximo posible, ¿sabes? O sea, es evidente que los límites existen. O sea, yo pues tengo unas circunstancias y a día de hoy pues no puedo ni voy a poder coger la bici cuando quieres ir a entrenar, pero pues podré trabajar más en el rodillo y ser una mejor ciclista. Bueno, a ver, hay determinadas cosas que no vamos a poder hacer, ya está, pero hay otras que están ahí como en tierra de nadie, que bueno, esas no son imposibles, pues a mí me gusta ir a por esas. No, total. Y dentro de todo lo que estamos hablando, muchas veces me pregunto, después de lograr todo lo que has logrado, ¿cómo mantienes esa ilusión por seguir consiguiendo, ¿no? Porque al final, quiero decir, a nivel deportivo, seguramente has logrado todo lo que te puedes proponer. Incluso fuera del deporte, con reconocimientos por tu labor. ¿Cómo se sigue? Pues mira, esto también fue un poco yo creo que también estuvo en el cóctel del burnout, ¿no? Porque al principio, bueno, claro, yo durante 5 años que al final pasaron entre Río y Tokio, tenía un motor cada día estupendo de decir, si es que yo quiero luchar por conseguir una medalla en los Juegos. Llegan los Juegos, hubo medalla, no solo que hubo medalla, sino que fue de oro, y eso era un poco mal, es decir, pues
pues si es que ya lo he ganado todo. Bueno, realmente a veces cuesta, cuando pasan unos juegos, pues ya todo el mundo empieza a hablar de los siguientes juegos. En este caso quedaban solo 3 años para París, ahora quedan 4 para Los Ángeles. Pero claro, ya era como, bueno, y vas a volver a revalidar el título en París, e intentar revalidar el título en París. Y todo era como esa frase, ¿no? Y a mí esa frase me significaba mucha presión. Entonces llegó un momento que dije, mira, yo lo que quiero es llegar a París, primero disfrutando de esto, o sea, que esto siempre sea más un disfrute que una carga, y luego que sea mejor nadadora, mejor ciclista y mejor corredora que en Tokio. Porque luego el resto, lo que hagan los demás, lo que evolucionen los demás, cada vez pues hay rivales mucho más jóvenes, eso yo no lo puedo manejar, pero sí puedo manejar lo mío, que es que corra más rápido, que haga más vatios y que nade mejor. Y ese fue un poco mi motor hacia París y el que tengo hoy en día, ¿no? De seguir buscando detallitos, que lo bueno del triatlón es que es un deporte tan complejo que siempre hay detallitos que limar, que me permitan seguir yo mejorando. El resto, pues que vaya a ir o no a tal competición y vaya a tener tal resultado, pues no solo depende de mí. Qué potente esto, ¿no? Centrarme en lo que depende de mí, realmente. Sí. Puede parecer muy sencillo y a la vez cuánto nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces entramos en cábalas, en pensamientos en bucle, decir, vale, pues si es que esto no depende de mí, ¿no? Me estoy centrando en la parte que desde luego yo no puedo controlar. Y qué bonito es cuando me doy cuenta de decir, vale, pues yo lo que puedo es ser, bueno, lo has dicho, ¿no? Mejor nadar mejor, pedalar mejor, correr mejor, hacer mejores transiciones. Sí. Así que qué guay. Te quería preguntar también, porque es algo que, mira, venía en el coche ahora para aquí y venía también pensando un poco, ¿no? Eso, entrando en mente de, vale, pues cómo va a ser la charla, tal, que luego al final nunca es como pero es que es lo bonito también, ¿no? Pero sí que decía una cosa, wow, pero porque lo quiero saber yo egoístamente, ¿no? ¿Cómo gestionaste en toda tu infancia, en el colegio, no sé si instituto y tal, el tema de ser diferente? Que realmente todos somos absolutamente diferentes, ¿no? Evidentemente. Y ahora voy a decir una cosa que habrá mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo comenta esto si es que es comparar nada? Es que no hay que comparar nada, ¿no? Pero yo tengo un niño que tiene 8 meses y ha nacido con unos angiomitas, ¿vale? En el brazo, en el culo y tal, que no pasa nada. De hecho, lo más probable es que se vayan resolviendo y que solo le quede una marquita, digamos, como, bueno, pues como si fuera un distinto tono de piel. Pero lo digo porque mucha gente se asusta, ¿no? Y le digo, bueno, no pasa nada, evidentemente, pero siempre les digo, mira, yo siempre le explico a mi niño que tiene 8 meses y no se lo comprenderá ahora mismo, pues yo la intención la pongo y decirle, esto es un recordatorio de que todos somos diferentes y todos somos especiales y que tú vienes a hacer tu papel en esta vida y creo que eso es algo también que deberíamos de pensar mucho más, ¿no? Pero yo te lo digo porque yo de pequeño, por ejemplo, estaba muy pendiente de que los demás opinasen de mí, de no intentar, era como esa característica de personalidad de no llamar la atención. Posiblemente prefiero no destacar, pero porque no quiero es que sea puteado, por ejemplo, ¿no? Que no quiero recibir bullying. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo escoliosis y durante muchos años por eso empecé a nadar, por eso empecé a hacer deporte, durante muchos años yo estaba en el límite de cuando iba a hacer la revisión del corsé. Y para mí, lo he pensado hasta que venía en el coche ahora y digo, joder, qué insignificante, ¿no? O sea, pero en ese momento yo lo viví tantos años como cada revisión era pánico, es decir, si me pongo en el corsé voy a ser el diferente en clase, y ya digo, todos somos diferentes, y voy a ser objeto de bullying y yo ante todo en la vida no quiero tener bullying, ¿no? Entonces lo veía como, joder, este ejemplo tan tonto que mucha gente dirá, pero ¿qué estás comparando? Y no se trata nada de comparar, sino es lo que yo sentía en ese momento y por eso decía, wow, me gustaría hablar con Susana sobre cómo lo llevaste tú, porque seguro que hay momentos que los niños, y posiblemente sin maldad, ¿vale? Pero a la persona que ven diferente la tratan diferente, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Bueno, pues a ver, sí que es verdad que, a ver, mi circunstancia tiene digamos que una doble situación, ¿no? Por un lado está la diferencia física, ¿no? Que es evidente frente a la mayoría de las personas que estamos alrededor, mismo con mi familia, o sea, mi hermana y yo nos parecemos mucho a nivel de fisonomía, pero no nos parecemos a nivel de color. Y luego está el tema de la discapacidad, que quieras que no, pues hace que
te vayas perdiendo información, ¿no? O sea, al final el 80% de la información nos llega a través del sentido de la vista y la mitad del cerebro se dedica a organizar la información que le llega de ver. Entonces, cuando eso falta o está muy afectado, obviamente la vida cambia totalmente. Yo en este sentido, y una vez más, tuve la ayuda muy grande de mi familia, y es que ellos pues siempre me explicaron que yo tenía una circunstancia que me hacía diferente, pero que no era ni mejor ni peor, punto. Y que eso no podía ser nunca un motivo para que nadie me atacara, ¿no? Y cuando tuve algún ataque, lo importante y mejor es que yo tenía un entorno seguro en el que poder contarlo. Wow. ¿Sabes? Que al final creo que eso es lo más importante. Y bueno, sí que es verdad que quizás los años más complicados sean pues de 9 a 15, 16, ¿no? Porque bueno, son épocas de muchos cambios, pues de cambios de intereses, de que empiezas a tener pues más libertades, y para mí esos son los años más difíciles. Pero bueno, yo creo que lo más importante de cara a un niño es generar un entorno seguro donde si tiene algún problema lo vaya a poder compartir. O sea, el bullying y demás se acaba cuando la persona que lo sufre lo comparte, dice lo que le pasa, qué le pasa, con quién le pasa y dónde le pasa, y ahí se acabó. Una vez que tú cuentas eso, ya se va a acabar. Qué potente el mensaje, y lo comparto totalmente. Al final, ese ambiente seguro que tiene que ser nuestra familia, ¿no? Cómo puede ayudar tantísimo, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Si la propia persona que está sufriendo ese bullying no tiene la confianza de poder comunicarlo, luego el problema se va a agravar muchísimo, ¿no? Entonces, es ir poniendo el primer cortafuegos, desde luego, yo creo que es ese ambiente seguro, que bien que lo has dicho, sí. No sé, también quería preguntarte, creo que tienes menos del 10% de visión, ¿no? Si sientes, o sea, entiendo que sí, al final yo creo que el desarrollo del cuerpo y la mente humana es fascinante, ¿no? Entiendo que, lo que decías, la mitad del cerebro va a organizar un poco lo que vemos. El 80% de la comunicación es no verbal. Entiendo que cuando una persona ve menos, ve diferente, ve menos, se activan diferentes zonas del cerebro, aprende a desarrollar otras cosas. Supongo que, de hecho, bueno, supongo que conoces a Enamet, ¿no? Un nadador paralímpico que yo, bueno, tuve la suerte de coincidir con él un par de años en las Blumes, y bueno, es una persona excepcional también. Sí. Y me quedaba alucinado el cómo él pasaba por un lugar una vez en la vida y se grababa el mapa mental y sabía, evidentemente, si ahora cambias una mochila en el medio que no estaba, pues se va a quitar. Claro. Pero él sabe dónde está la puerta y tal. Y él iba absolutamente a tope, caminaba por todos lados y lo veías y decías, wow, qué pasada, ¿no? Entiendo que el cerebro va desarrollando otras cosas. No sé si lo percibes así, si desde pequeña lo has sentido así. Yo pienso que sí. Y luego también creo que es muy importante eso, que desde, bueno, en el caso de Named, su discapacidad visual es desde niño, no de nacimiento, pero sí desde niño. Y sí que se nota mucho la diferencia entre las personas que... o sea, hay como los ciegos que somos muy echados para adelante, sí, y luego los que son como muy precavidos, claro, ¿no? Y yo creo que ahí influye mucho lo que hayas vivido, el que te hayan dejado un poco experimentar, investigar y que no te hayan tenido siempre... una sobreprotección, claro, máxima, que también hay casos de eso, ¿sabes? Pero bueno, el ejemplo que me pones quizás sea una de las personas ciegas con más habilidad a la hora de moverse y de hacer cosas en la vida que mucha gente que ve a veces no se atrevería a hacer, ¿no? Pues yo creo que estuvo trabajando en Estados Unidos. Hay mucha gente que a lo mejor no se atrevería a coger un avión e irse a trabajar a Estados Unidos y ve perfectamente. Sí. Y él hace ese tipo de cosas y no ve. Entonces, para mí es de los grandes ejemplos en este sentido.
Sí, yo creo que se presta atención a muchos otros detalles y es como, pues yo voy a una ciudad y salgo a, yo qué sé, a hacer la familiarización de ciclismo y me van contando, pues vamos a derecha, vamos a izquierda y me voy fijando tanto que a veces, o sea, soy yo capaz de decirle a mi guía, deshacer el mapa, ¿sabes? Como en la cabeza. Bueno, porque vas un poco pendiente de intentar aprovechar lo que te llega, ¿no? Ya que no ves, pues las otras cosas. Has hablado hoy también del papel de la guía, ¿no? Del guía, que tienes distintos guías tanto para entrenar como para competir. Quería preguntarte un poco y conocer un poco mejor esa realidad. O sea, quiero decir, entiendo que, claro, la comunicación entre vosotras tiene que ser continua, ¿no? Porque al final tienen que ser tus ojos, ¿no? Y quería un poco que nos cuentes un poco cómo es ese trabajo que hacéis juntos y luego admirar la confianza que tienes, ¿no? Y lo que hablábamos en la MED y lo mismo contigo, o sea, yo me imagino, llevo muchísimos años montando en bici, me imagino en un tándem, ¿no? Que ahora me tapen los ojos y, wow, o sea, son muchísimos miedos lo que hay que superar, ¿no? Y cuando todo va bien, encima cuando tienes una caída como tuviste aquí en Vigo, en una Copa del Mundo, wow, sí. O sea, ¿no? Qué difícil. Mira, yo ya llevo pues muchísimos años, ¿no? Practicando deporte, primero con el atletismo y ahora con el triatlón. Y al final he compartido espacio de deporte para entrenar y para competir con muchas personas que me han acompañado, ¿no? Y bueno, realmente en primer lugar me siento agradecida a todas ellas porque al final yo puedo competir en triatlón o puedo hacer muchos de mis entrenamientos, los de más calidad, de hecho, pues gracias a todas estas personas, ¿no? A ver, es una relación muy especial, muy intensa y que requiere de que muchas cosas vayan bien y yo creo que al final también el que pasen los años y las experiencias que vas viviendo te va enseñando un poco a cómo manejar ciertas cosas y qué es lo que realmente esperas y quieres de un guía, ¿no? Primero, es muy importante el nivel deportivo, porque obviamente, sobre todo a la hora de competir, un guía tiene que tener un nivel deportivo muy bueno. Nadando y corriendo te acompaña, pero en bici, digamos que los vatios se suman. Entonces, cuanto mejor nivel deportivo tenga el guía en lo que es el ciclismo, más va a aportar al conjunto del equipo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pues también que sea una persona que le guste el triatlón, que quiera ser guía y que, a ver, en el alto nivel, pues luego también hay intereses económicos, que a veces pues son los que un poco no complican las cosas, porque cuando no los hay, pues todo es, digamos, que mucho más fácil y sencillo. Obviamente es totalmente lícito que haya intereses económicos, porque cuando uno hace un trabajo, obviamente no lo hace por amor al arte, pero también tiene que haber pasión por el deporte y por eso que vas a hacer, ¿no? Y ganas. Entonces, eso tiene que, para mí, mantenerse siempre. Y luego que haya una buena relación personal. Y si cualquiera de estas tres cosas falla, o el nivel deportivo, o las ganas y motivación, o la relación personal, pues al final tiene que ser una etapa que se termina. Es que al final lo que te quería decir un poco es que qué importante es esa comunicación, tenéis que tener siempre y la confianza, porque... O sea... confianza tanto a nivel de, ¿sabes?, de que yo pueda salir con la seguridad a entrenar o sobre todo a competir, porque es cuando más riesgos asumes, de que con esa persona no me va a pasar nada. O sea, para mí esa es la confianza, ¿sabes? Y luego confianza también de ser capaces de expresar las cosas que sentimos del otro, que nos preocupen del otro, y hablar mucho. Eso es súper importante. Es que, bueno, eso al final yo creo que en cada equipo, cualquier equipo, en cada equipo es súper importante. Pero claro, entiendo mismamente, por irnos a algo práctico, ¿no? Pues, por ejemplo, el preparar la natación de París con la corriente.
el saber que tú te metes y bueno, al final vas desarrollando tu cerebro de distintas aptitudes, pero tiene que ser muy complejo, ¿no? El saber, claro, tú estás, esa persona no es solo la que te acompaña, es la que te guía, ¿no? Y La por que eso la decide. palabra, la que decide, pues ahora vamos para aquí, para allá, pero te metes y de repente hay muchísima corriente. No sé eso, o sea... Mira, nosotras hicimos un trabajo brutal de cara a la natación de París. De hecho, hay una cosa de la que estoy muy orgullosa y es que las 3 mejores nataciones de mi vida las he hecho en Río, en Tokio y en París. Y nadar no es mi fuerte. Y el día que hay que hacerlo, pues con Mabel en Río, con Sara Loer en Tokio y con Sara Pérez en París, salió, creo que lo mejor que en cualquiera de esos momentos podría haber salido, ¿no? Y eso, la verdad que no siempre pasa, ¿sabes? En París sabíamos que la natación iba a ser difícil, por lo que se vio en el T7. Yo no fui al T7. Sabíamos que iba a ser difícil. Nadar no es mi fortaleza y yo tenía claro que la natación de París iba a ser decisiva. Y cuando tú te vas a tirar a nadar en la natación de París y ves, o sea, cualquiera de los olímpicos, estoy segura que tenía que tirarse confiando 100% en que lo podía hacer bien. Cuando tú te vas a tirar a nadar en ese tipo de natación, pero es que ya no es solo lo que tú nades, sino las decisiones que tome quien está al lado, ya no solo es que tengas que confiar en que tú puedes hacer bien la natación, que yo es algo que tuve que trabajar mucho, sino que tienes que saber que la persona con la que estás al lado confía al 200% en que ella misma por sí sola sería resolutiva en esa natación. Entonces, bueno, yo fui aquí cerca de Vigo a nadar a un río con mi entrenador para ver un poco cómo eran las sensaciones de nadar pues río arriba, río abajo y el girar en horizontal con la corriente. Y claro, luego trabajamos mucho lo que era pues la posición entre nosotras, pero bueno, eso lo hicimos en un pantano que al final no tiene nada que ver con el río. Y ya cuando llegamos a París sabíamos que iba a haber 3 días de familiarización, ¿no? El primero, segundo y tercero, que al final el tercero se canceló. Yo estaba un poco preocupada porque como en Olímpicos habían cancelado las familiarizaciones, para mí era trascendental poder conocer lo que iba a sentir el día de la carrera. Entonces, por suerte, la primera y la segunda sí que se llevaron a cabo. Sara no se metió porque, bueno, ella tiene colitis ulcerosa y entonces le agobiaba mucho pensar que se pudiese poner enferma y que a lo mejor yo no pudiera competir, pues porque ella se pusiera mala. Entonces, pues lo que decidimos es que yo me metía con mi entrenador y ella desde fuera observaba lo que estábamos haciendo nosotros y también lo que hacían pues los demás que se metieron, ¿no? Que no fue mucha gente. Entonces, al primer día, bueno, salimos de nadar, yo discutí con Luis porque le dije que él me había dicho una cosa y que luego habíamos hecho otra y tal, y bueno, pues Sara le enseñó a Luis unos vídeos y dijo, mira, yo vi esto y creo que hay que centrarse en esto. Bueno, pues al día siguiente volvimos otra vez. Ella se quedó fuera, nosotros nos metimos. Y bueno, ese día, ya cuando salimos del agua, Luis salió súper contento porque me vio ya mucho mejor que el día anterior y yo peté. O sea, cuando salí del agua me puse a llorar, que debajo del puente que se notaba como si estuvieras en una centrifugadora y que me agobiaba mucho porque, a ver, claro, al final no tienes ninguna referencia, ¿sabes? Entonces, pues es difícil. Y ya ahí toqué fondo y entonces, bueno, nos fuimos a la villa. Sara hizo un dibujo de todo lo que había en el río, ¿no? Pues del primer puente, de la primera boya, de la segunda, de unos barcos que había pues cerca de la pared. Y entonces me cogió la mano y me fue explicando cómo iba a ser todo el recorrido, ¿no? Y ya nos pusimos de acuerdo en dónde me iba a avisar y qué tenía que responder yo a sus avisos. Y también un poco el nivel de esfuerzo que tenía que percibir en cada momento de la natación.
Claro, porque si al final sales nadando río abajo, esfuerzo 10, cuando realmente tengas que apretar, pues a lo mejor no vas a poder, ¿no? Y mira, cuando estábamos allí sentadas esperando para salir, a ver, obviamente hay nervios, hay tensión, porque, bueno, pues es la carrera más importante, pero yo me sentía totalmente segura. Y en cuanto fueron pasando los metros, como que cada vez iba mejor. De hecho, la primera boya la pasé yo por debajo y se me quedó el brazo enganchado. Y, ¿sabes? Igual en otra época me habría parado o tal. No, o sea, en ese momento fue resuelvo y sigo, ¿sabes? Nosotros habíamos hablado mucho, habíamos hecho mucho trabajo de visualización de toda la carrera y creo que le dedicamos mucho tiempo a detalles que otros equipos pasaron por alto. Y al final eso pues también nos ayudó. Qué pasada, porque además, claro, entiendo que en bici corriendo sí tenéis una comunicación en las transiciones súper fluida, casi continua, pero nadando, no sé si, claro, en algún momento podíais hablar en una nada. No. Que, claro, es que solo final... es la cuerdecita que nos une. Claro. Y el día de la carrera Sara se metió en el río a calentar para ver cómo estaba ese día la corriente y mientras ella se metía al río, yo repetí la T1 6 veces con mi entrenador, 1, 2, ¿sabes? Hasta que me quedó clara. Luego la verdad es que salió todo como más perfecto te lo puedes imaginar en la visualización, ¿sabes? O sea, nosotras también teníamos pues bastante agobio con el tema del tándem, de los giros, de los adoquines, pues veníamos de una caída, pues que tuvimos mucha suerte porque no tuvo graves consecuencias, pero ibais rápido, o sea, íbamos a 70. Podía haber pasado, claro. Sí, íbamos a 70 prácticamente. Y cuesta volver a subirse al tándem, a mí detrás, porque obviamente tienes que seguir confiando, aunque el accidente pues fue un accidente, sí. no fue ninguna responsabilidad pues de Sara en este caso, pero tienes que volver a confiar y para ella también fue muy difícil, claro. Porque al final pues Sara se había caído bastantes caídas, algunas caídas gordas ella sola, pero nunca se había caído en el tándem y al final aunque ella no tuvo ninguna responsabilidad en la caída, pero es una responsabilidad llevar a alguien detrás. Entonces, bueno, pues nosotras intentamos hacer todo lo que pudimos de técnica en el verano y ya una vez estuvimos en París, conseguimos un coche y bueno, pues llevábamos unos horarios un poco atípicos, la verdad que íbamos totalmente a nuestra bola en la villa, pero íbamos en unos horarios atípicos porque lo que hicimos fue 2 días ir de madrugada a la zona de carrera para hacer los tramos que estaban abiertos al tráfico y que no eran en contradirección, probar pues eso, la presión de las ruedas, que es algo que también le dio bastante problemas a gente y bueno, pues dijimos vamos a llegar allí con todo hecho y bueno, pues creo que lo hicimos y luego pues también el día salió, ¿no? Porque a veces llegas con todo hecho y desgraciadamente el día que tiene que salir no sale. Pero qué bonito, porque todo eso que estás contando forma parte ahora de esta medalla que tenemos aquí entre nosotros, preciosa. Sí, la verdad que... Preciosa. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, es que Susana ya había ganado en Tokio, ya está, en París ya ganó, pero qué bonito conocer lo que hay detrás, todos esos trabajos, esos... Al final, las circunstancias que tienes que trabajar cada persona, en este caso, cada pareja, ¿no? Bueno, cada pareja, cada equipo de trabajo, ¿no? Porque estáis todos siempre involucrados. Sí. Y qué bonito, has dicho muchas cosas que, mira, salió muy bien, pero porque habéis preparado y a conciencia, tanto a nivel mental como físico, como en el sitio, como en otros sitios, todo lo que podía pasar. Y eso al final... te asegura, no te asegura, te acerca más al éxito, a ese resultado que tú quieres, pero además te da mucha seguridad y mucha paz mental. Y creo que eso es muy importante. Sí, o sea, yo, fíjate que como hablábamos antes, siempre he sido una persona muy cuadriculada. A mí, pues, me ha costado mucho siempre, por ejemplo, pues yo hoy tengo que hacer este entrenamiento y aunque esté reventada, pues lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, siempre me ha costado mucho cambiar los planes, ¿no? Por así decirlo. Pues, por ejemplo, el día de la carrera yo iba a ir a correr con Sara 15 minutos al gimnasio en la villa antes de marcharnos y
y cuando sonó el despertador, yo me notaba como cansada. Y le dije a Sara, tía, yo no voy, que creo que le voy a sacar más provecho a estar media hora más en la cama que a ir a calentar 15 minutos al gimnasio. Y cuando yo vi que le había dicho eso a Sara, que es una cosa que, o sea, contándolo aquí puede parecer insignificante, pero no lo es. Claro. O sea, el día de los juegos ser capaz de decir, mira, me encuentro así y para mí creo que ahora mismo es más necesario descansar que ir a hacer esto que dijimos que íbamos a hacer, para mí fue ya la primera victoria del día, ¿sabes? En plan, ostras, algo ha cambiado, ¿sabes? Sí. Y sí, la verdad que fue muy guay, ¿no? Y para mí, siempre lo cuento que pues al final pues cruzas la meta de París, cruzas la meta de Tokio, te entregan las medallas, es todo súper emocionante, es muy intenso, pero si yo me tengo que quedar con un momento, ¿sabes? Decir, guau, tu momento top de tu carrera deportiva, para mí fue en la última vuelta de carrera a pie en París, que eran 3, en la zona de ya yendo hacia el puente de Alexandre-Trois, ya nos quedarían, pues no sé, como 500 metros o así para llegar a meta. Bueno, pues los chicos que me ayudan a entrenar aquí y mi familia estaban allí animando, bueno, también estaba Elías y el padre de Sara, y bueno, pues como íbamos, bueno, pues con una buena ventaja y íbamos a pasar por donde estaban ellos, en la última vuelta Sara me lo dijo para que les saludara y sonriera, ¿sabes? Y para mí, o sea, me emociono, pero el mejor momento de mi carrera deportiva fue que Sara me dijera eso y que toda esa gente que al final me ha ayudado tanto a llegar hasta allí, pues pudiese estar viéndolo, ¿no? Porque al final en los Juegos de Tokio, pues por la pandemia fue todo, bueno, pues muy distinto. Qué guay, qué bonito. Me has puesto la piel de gallina. Sí, jo, la verdad es que fue súper emocionante. Y qué bonito, muchas gracias también por compartir ese gran triunfo que tuviste tú esa misma mañana de la carrera. Sí, porque sí. Es lo que dices tú, habrá personas que de por sí sean mucho más flexibles o menos regladas y no lo vean como muy difícil, pero desde luego, viniendo de ti, es que implica muchas cosas. Es, 1, escucharme. 2, conocerme bien. Para saber lo que realmente está. 1, me escucho, ostras, creo que tal, vale. Yo ahora creo que me va a sentar mejor porque me conozco. Entonces, y luego permitirte el decir, vale, pues venga, pues voy para adelante. Sobre todo eso, claro. Permitírtelo, ¿sabes? Porque yo me conozco. Y a lo mejor sé que eso me podría venir bien, pero muchas otras épocas, y probablemente antes de la situación del burnout, yo me habría levantado igual, ¿sabes? Porque al final, tú sabes lo que es la disciplina, ¿no? O sea, que muchas veces haces cosas que en ese momento pues no te apetece. Pero a veces en esas situaciones, ostras, yo ahora me paro a pensar y digo, jolín, pues es que el día de los juegos, efectivamente, si siento que estoy así, tendré que permitirme el lujo de no ir a correr esos 15 minutos, ¿sabes? Que no iban a cambiar nada. Pero en muchos otros momentos de mi vida no me lo habría permitido. Pues qué bonito que lo hayas transmitido aquí, te lo agradezco mucho. Quería preguntarte también, Susana, para ti, con todo lo que has logrado, ¿qué es el éxito? Bueno, para mí el éxito es seguir teniendo, ¿sabes?, ilusiones y nuevos retos y planes cada vez que consigues algo, ¿no? El ser capaz de pasar página y de escribir una nueva parte de la historia. Y para mí eso es éxito, ¿no? Y sobreponerse de las dificultades, aprender y utilizar todos nuestros recursos, ¿no? Y para mí eso es el éxito, ¿no? Porque al final, obviamente, las medallas, pues son increíbles en el sentido de que, pues yo nunca, ni mis mejores sueños, habría pensado que iba a ganar unos juegos, o mucho menos 2. Pero cuando el tiempo pasa, al final lo que te queda son la esencia, ¿no?, de las experiencias, pues lo que viviste allí, con las personas con las que lo compartiste, que has aprendido. La medalla, claro que es bonita, impacta verla y cogerla, ¿no?, porque pesa mucho, sí. Pero lo que realmente pesa es todo lo que hay detrás. ¿Y
¿Cómo te gustaría ser recordada? Porque además creo que seguramente me vais a decir por ahí una cosa que no sé cuánta gente sabe, pero me parece súper bonito. Con Celso creo que habéis montado una... Celso es uno de los guías de tus guías de toda la vida, una fundación para ayudar a chicos con discapacidades a que conozcan el deporte, ¿no? Que es devolver un poco todo lo que el deporte te está dando a ti. Y me parece algo muy bonito. Sí, mira, a ver, ahora mismo yo ya no estoy con el proyecto desde finales del 2023, pero bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida, a veces hay, bueno, pues capítulos que hay que cerrar, algunos antes de tiempo, pero este fue un proyecto que surgió en Tokio, cuando nosotros estábamos volviendo de la villa de perdón, de la villa no, de competir en el estadio de atletismo a la villa, en el autobús. Pues nada, empezamos a hablar un poco, ¿no?, de la vida y de pues cómo nos veíamos en el futuro y de, bueno, y de cosas, porque al final, pues cuando compartes con alguien unos juegos y entrenamientos, pues compartes muchísimas experiencias, muchísimas inquietudes, y entonces pues planteamos un poco ese proyecto para, de alguna manera, empezar a devolver al deporte algo, ¿no?, de lo que nos había dado, sobre todo de esa experiencia de vivir los juegos, ¿no? Que bueno, yo para mí ya eran los segundos, para él en este caso eran los primeros, él no había tenido antes el contacto con el deporte adaptado y bueno, pues al final el proyecto pues se construyó. Ya te digo que yo ahora mismo no continúo ligada a él, pero sí que tengo en él grandes amigos y bueno, pues celebro todos los avances que hay, porque bueno, pues aunque ahora mismo no estoy, sí que de alguna manera pues estuve en las primeras piedras, ¿no? Y bueno, pues que nazca un club de triatlón es algo chulo, que tenga pues parte de deporte de base, que tenga pues gente adulta practicando deporte. Son proyectos que al final le dan calidad de vida a gente, ¿sabes? ¿No? Y entonces pues fue una experiencia muy bonita arrancar todo eso y bueno, pues también sigue siendo pues bonito verlo ahora desde la distancia. Sin duda. Y bueno, aunque seguiría hablando contigo de muchas cosas, la verdad, pero bueno, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, que sé que tienes cosas que hacer ahora. Y dos cositas rápidas. Una, ¿te gustaría que hubiésemos tocado algo que hemos tocado, algo que te hubiese preguntado que no hemos hablado hoy? No, bueno, creo que la verdad que ha estado guay la entrevista, me parece además un poco muy buena idea, ¿no? Que tú que has hecho triatlón y triatlón de alto nivel, eh, entrevistes también, ¿no?, a deportistas del paratriatlón, que un poco pues contemos cómo es nuestro deporte, nuestro día a día, porque se desconoce mucho. Y, y luego, bueno, en lo que me decías que cómo me gustaría que se me recordara, pues sobre todo como una deportista muy luchadora, ¿sabes? Que, bueno, por una parte dentro de lo que es la competición, que eso pues creo que no tengo que demostrar nada a nadie, pero también de haber vivido todo el proceso de cambio que ha habido en el paratriatlón y de mejora del nivel que ha sido exponencial ¿no?, en estos años y haber podido sobrevivir de alguna manera a todos estos cambios a pesar de ir cumpliendo años también, claro, ¿no? Y creo que eso es muy importante y haber aportado algo al paratriatlón, que realmente sea deporte de alto nivel, porque bueno, creo que es un tema bueno, que se topa a poco, ¿no? Y al final cualquier deportista con discapacidad realmente tiene muchas veces dificultades para hacer deporte, para hacer actividad deportiva, incluso para poder apuntarse a un club o a veces acceder a instalaciones, pero no todo el deporte adaptado es deporte de alto nivel. Y a lo que tiene que evolucionar el paratriatlón es que realmente todos los deportistas que compitan en unos Juegos Paralímpicos y que ganen medallas en unos Juegos Paralímpicos lo consigan y lo hagan porque tienen una vida total de deporte de alto nivel. A día de hoy, pues, bueno, hay muchas diferencias, ¿no?, entre modalidades, categorías y demás.
si alguien entiende de triatlón, no es el mismo nivel que hay en unas categorías que en otras, porque eso es así, es cierto. Hay veces pues, que hay más población, pues igual de un tipo de discapacidad, y entonces hay más competitividad y demás, pero creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el paratriatlón cada vez tenga una estructura más de alto nivel, más potente, y también que llegue a cuantas más personas mejor, obviamente. Sin duda, y creo que eres una de las grandes imágenes, seguramente con Dani, ¿no? También, bueno, más personas, ¿no? Pero que con Dani también tuve la fortuna de poder charlar y te agradezco mucho que esa labor que estáis haciendo y visibilizando y normalizando algo que puede ayudar a tantas personas. Y al final es que estamos hablando de alto nivel y da igual que sea para triatlón, que sea triatlón no adaptado, ¿no? Al final todos pasamos por distintas vicisitudes y cuando estás hablando de élite, pues tienes que todo el mundo buscar su mejor y creo que las enseñanzas son válidas absolutamente para cualquier persona. Da igual aquí la etiqueta que tengamos, la capacidad diferente o no que tengamos, ¿no? Sí, yo me siento afortunada porque ya llevo muchos años compitiendo en el paratriatlón y también gracias a esto he conocido a compañeros y compañeras con historias increíbles. Bueno, yo Dani pues le tengo mucho aprecio porque estuvimos juntos en el Mundial de Auckland en 2012, cuando bueno, pues todavía no éramos... ya se sabía que iba a ser deporte paralímpico en 2016, pero todavía no habíamos estado en los Juegos de Londres, y aún estuve el otro día haciendo un poco de repaso y creo que en París estuvimos solo 6 deportistas que habíamos estado en ese mundial, de los cuales Jairo, Dani y yo somos españoles, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos un equipo que a día de hoy mezcla pues deportistas que ya somos más veteranos con otros que han ido llegando, como es el caso pues de Neil, ¿no? que ha traído mucho y muy bueno al equipo, y además pues bueno, pues tuvo un accidente haciendo triatlón, pudo reconciliarse de alguna manera con el deporte que tanto le quitó, llegar a París, hacer un carrerón impresionante con una remontada, una persona que ya conocía el alto nivel antes de ser deportista paralímpico, y bueno, pues tenemos yo creo que un buen futuro con el equipo de promesas, que bueno, pues tienen muchas más medios y facilidades de las que tuvimos nosotros cuando empezamos, que la verdad que cada viaje era una aventura. Eso es bueno, ¿no? Que las cosas avancen, y si ellos quieren y tienen ganas, pues estoy segura que durante muchos años más pues podrá haber podrá haber muy buenas noticias para el triatlón español. Qué bien. Y la última, Susana, ¿qué te llevas de todo este ratito juntos? Pues que nos lo hemos pasado bien, ¿no? O sea, podríamos seguir, yo creo que una hora más, fácil, ¿eh? Fácil. No sé cuántos llevamos, ¿eh? Voy a ver. No tengo ni idea, no lo sé. Iba a decir a ojo, pero no lo sé, no tengo ni idea. Muy bien, pues Susana, muchísimas gracias. Venga, gracias por hasta todo. otra. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, gracias. Me puedes ayudar y mucho simplemente suscribiéndote gratis a este canal, o dando a me gusta, o comentando, o simplemente compartiendo este vídeo con quien creas que le puede ayudar. Además, si eres triatleta y crees que te puedo ayudar como entrenador, o eres deportista y quieres saber cómo el coaching te puede ayudar, escríbeme. Estoy en Instagram @AntonRuanova o en mi email antonruanova@gmail.com. Gracias.